Estabais todo el grupo, yo me los he imaginado un piso no muy grande de Tiago, todos reunidos ahí alrededor de Blanca, que os iba comentando un poco lo que iba sacando. Eso lo tenéis en un pincho, la información, así que la podéis consultar cuando gustéis. Y estabais debatiendo un poco esa información que habíais sacado, ese número 6, esos positivos que había por ahí, habíais echado cuentas de cuándo se habían obtenido esas muestras de sangre y todo. Y teníais ahí vuestras hipótesis y algunos planes para esta noche. Así que ustedes dirán. El número 6. Suena eso a lo del hogar, ¿no? Pero nunca estuvisteis secuestrados. No, Que tú sepas. no recuerdo. ¿Qué A ver. nos había dicho? Los Andrés. niños que tenían, que sabemos su número, eran los hermanos de Anaís. Sí. De hecho, Andrés, el que está en mi casa, los sigue llamando, eso, no sé si son el 5 y el 2 o algo así. Sí, 5 y 2. Andrés dice que es el número 4. Sí. Pero no tenemos idea del 6. Creo que ahora ya sé. Estaba también Federico. A lo por ahí. mejor querían llevárselo allí y ya le tenían como asignado el número o algo así. Quizás, pero ¿qué tiene en común con los hermanos de Anaís? Bueno, con Anaís, que también. Eso sí que no lo sé. ¿Qué sabemos de la familia de Anaís? Además de que había... Pues que Carmen María, bueno, que murieron padres, además en muerte violenta cuando desaparecieron los niños, o sea que prácticamente se los robaron de forma violenta. Igor empezó a trabajar cuando desaparecieron los hermanos de Anaís. Anaís tuvo un aborto. Hermanos de Anaís se lo llevaron a las 11 en una furgoneta. Y yo empiezo a pensar, Anaís vivía con Juliana, que es la mujer esta que murió, que me culparon a mí de su muerte. Quizá es que esa mujer sabía demasiado porque era amiga de nuestras madres, también conocía a Carmen María, como que estaba muy en medio. ¿Con eso a quién te refieres? A Juliana. Es una mujer, es la que yo me encontré la noche de autos de la decembrina aquella en 2003 y me culparon a mí de su muerte. Es por lo que yo fui a la cárcel. Claro, nunca llegamos a saber quién eran los padres de Anaís, ¿no? Solo que murieron. ¿No? Su Que, nombre, bueno, que por fueron... lo menos yo no lo sé. Que fueron asesinados. Y sabemos que fue algo famoso porque salió en la tele. Es que estamos hablando de algo que jugamos hace un año. No me acuerdo de nada de todo. No, ya. Yo estoy sacando mi diario. Si buscamos la noticia aparecerá. Ahora que tenemos aquí a Blanca. Es maravillosa busca. Oye, bueno, es que tu madre está out. Nada. ¿Queréis que lo busque Blanca? Sí. Sí, pues. Vale. Sabemos el año entonces. ¿Qué año era? Porque si busco desapariciones por aquí va a salir mucha cosa. ¿Qué año era exactamente? Ostras. Es que tengo desaparecieron hace años. No tengo... Claro, y eso fue en el arco. A ver. Pensando. Pero bueno, sería un asesinato. No una desaparición.
Sí, ¿no Doble. habían desaparecido los hermanos? Sí, Sí, pero queremos la información de los padres. ¿Y sabéis más o menos el año, por lo menos? Bueno, podríamos saber Eh. el rango de años. Contando de el arco 1. Unos, no sé, 6 años hacia atrás o algo así. Vale. a ver. Joder, es que no encuentro ahora los hermanos de Anaís. Pues tenía nombres Porque- compuestos. Sí. El doble de posibilidades de encontrarlos. Porque el más pequeño que tenía 5 o 6 años en el arco 1, ¿no? El pequeño era muy pequeño. Que Bueno, más Andrés es el pequeño. hermano de Anaís, el niño que. Está. ¿Cuántos años tiene en el Andrés? hogar, ¿no? Sí. Creo que dijeron que tenía La 27. madre de Anaí se llamaba Andrea, el padre Juan Javier, los hermanos Javier Pablo de 13 años y Andrés de 11 y Carlos Juan que no tengo apuntado los años por algún motivo. Ahora ya no le apetecía. Puede ser que nuestro Andrés sea el hermano de Anaís o lo hemos deducido y simplemente lo he borrado de mi memoria. Ah, pues puede ser, sí. ¿Cómo? Que el que rescatamos del hogar, Andrés, Sí, es el hermano de Anaís. sí, claro. Y ya lo sabíamos eso, ¿verdad? Sí. Pensaba que no estaban emparentados, la verdad. Vale, pero entonces Vale. sabemos los años. Noticia Bueno, 1960. No, esto es mi padre. Pero sabemos los nombres. Sabemos que son Andrea. Hace 8 años. Se los llevó hace 8 años en En el arco 2003. Eso es 1995. Vale. Y sabemos los nombres. ¿Vale? Sana? Sí. Javier Pablo, Andrés no sé cuántos y Carlos Juan. Y tenían sabemos el 5, 3 y apellido 2 de Anaís. años. Ahí apunté la edad que deberían tener, entonces supongo. Les cuidaba Carmen María. Al volver de clase, los cuerpos de sus padres estaban cubiertos con una sábana y Carmen María se los dio a alguien. Tu tía, de hecho, también seguro que estaba en el ajo. Seguro que sí. Es que hablaría con ella, pero no me va a No, decir es nada. muy chunga. Aún me vende, ¿sabes? Sí. Mejor que no sepa nada. Entonces, si hace... Pero me suenan de algo. Bueno, claro, es que solo tenemos los nombres y apellidos. Andrea y Juan Javier de los padres. Pero eran famosos por algo. ¿Os suena? Bueno, con esa información os los busco. Sí. Y echa un ojo. Dice, bueno, esto más o menos parece que pasó por el 96. Y vale, pues aquí vienen Andrea Gema Hernández, Juan Javier García y bueno, luego notifica a los niños, pero solo ponen las iniciales. Pero ¿y eran famosos estos? No. En principio creo que no. Bueno, creo que a la madre, por lo que pone aquí, a veces cantaba por ahí. Pone que hacía recitales. Y Juana, ¿a ti no te suena de que pertenecieran a tu familia? No, a mí me sonaba Anaís, pero realmente de su familia nada. Yo sabía quién era Anaís, pero claro, realmente nada más. Y no hay ninguna foto ni nada en la noticia. De cuando estaban vivos, digo. No. De los familiares, sí, si lo queréis ver. Creo que vimos fotos. Que me suena haber visto como Fotos partes. Yo recuerdo haber visto fotos de los niños, creo. Yo creo que de los ojos. Y de los padres podría ser también, pero no lo recuerdo. Sí que también sé que el ex de Anaís intentaba volver mucho con ella, pero no creo que tenga relación eso. No, en plan, Pedro era inofensivo.
No, era Alex. Sí, las tuve, pero ya no las tengo. Pero ¿Por qué? Porque el nombre me suena un montón. El de Andrea. Juan Javier, digo. Quiero decir, porque hay 800 Andreses. Uf. No sé, me quiere sonar esta cara. Sí que es cierto que tiene como un aire conocido, pero tal vez es porque muchas imágenes se parecen un poco. Puede ser, ¿eh? Porque la de la derecha también. el maldito líder. NPCs, a ver. Vamos a ver a largo uno. Por cierto, yo mientras os cuento un cotilleo. Que tengo que hablar con mi hermano para entender mejor todo esto. Mi hermano Cristian fue pareja de Pedro. ¿Qué? Ya. ¿Mi Pedro el de la gasolinera? Pedro, el de la gasolinera. El de Alex, el chungo. Ah, me suena porque nos Claro, habían pasado la no foto. tan chungo, pero sí. Oye, y no sabe nada de dónde está. No, solo le quiero preguntar. Es que, joder, qué discreto, ¿no? Que ¿Pero cuándo? no lo sé. Pero lo ha conseguido averiguar Maxine. Y yo que soy su hermana, no. A lo mejor era algo informal. No sé. Claro, los hermanos muchas veces no cuentan esas cosas. Ya. Pues no sé qué tiene que ver la familia de Anaís o la de Tiago. No tengo ni idea. Y lo de que estuviera, o sea, la fecha de cuando te habían sacado a ti tu ADN para hacer el análisis. Ah, era Creo cuando que había es- ido al cole. Es cuando Guille se jodió el brazo y fuimos ahí, creo que necesitaba sangre, creo que yo doné ahí mismo sangre Sí. para él. Y creo que tuvieron las dos. Vale. Sí. Es de También, intentar ¿qué tiene que ver buscar la cosas. tal doctora Minerva con todo este rollo? Vamos, había cosas porque se fugó Había claramente. cosas porque se fue con Ander, es la que se fue con Ander. Yo tuve ahí una idea fugaz que ¿y si la doctora Minerva es la hija de Hiena? Porque yo quiero emparentar a Hiena con todo el mundo, pero La... A Minerva, ver, la es hija de doctora, Jenna. maybe it runs in the family. Es hereditario. El ¿podría tener conocimiento a lo ético. mejor ahora 42 años la doctora Minerva? Podría. Maybe. Que igual le lavaron la cabeza en el hogar, porque a esta la secuestraron. A Hiena también. A ver, a mí nunca me dio malas vibras. De hecho, recuerdo que Tiago en el auto 1 casi liga con ella. Minerva Me da Raíz buena Raschele. ¿Nos suena de algo esto? Minerva Raíz Raschele. ¿Sabes qué sus apellidos? No, yo solo tengo de cuando... Todo el rollo de la clínica. Claro, yo los apellidos no los tengo. Aparte de los de... sí, del informe. Que Raíz solo me suena de la clínica Raíz, pero porque se llamaba así la clínica. Y la relación entre los hermanos de Anaís y Tiago, o sea, yo no me quiero meter donde no me llaman, pero ¿y si hay genes en común? A ver, tenemos a Andrés. ¿Cuadran las edades de los padres? ¿Cuáles las edades de los padres? ¿Cómo? ¿Qué A ver, matemáticas? si Estás los diciendo que a lo más o mejor menos son- la misma edad, nuestros padres tienen más o menos la misma edad. Quiero decir, podría ser Anaís medio hermana de Guille.
¿Sabes quién es su padre? ¿Podría ser este hombre? No, pero ¿no lo mataron desde que naciera Guille? Por eso pregunto si cuadran las edades. ¿Qué A año ver, nació siempre- Guille? Podemos, o sea, qué difícil. Pero podemos hacer una. Si podemos tener una muestra de Andrés y hacer un quick run compatibilidad con todos nosotros. Pero espera, más Pero sí sencillo. es familia de ¿Cuántos anime. años tiene Guille? Pues si tenía. Va a la hoja inicial. 2003. Déjame calcular porque tiene que ser 10 más de los que tenían en su época y creo que era de los pequeños. Menos mal que no está aquí para echarte la bronca. Por cierto, a Maxine le dijimos que íbamos a quedar con ella para que nos diera las llaves para hacer el movimiento de niños. En el arco 1 tenía 11 años, Guille. Sí, es lo que estoy viendo. Es 6 años menor que Tiago. Tenía 11 Sí, años, pues sí que Tiago. podría, porque fue... 21. Y Pero- Andrés tiene 22. tendría 3 años cuando murieron los padres de Anaís. De hecho, tendría los mismos años que uno de los niños. ¿Cómo? Uno de los niños cuando murieron cuando desaparecieron y murieron los Uno padres. de los hermanos de. Sí, tenía uno de los 3 hermanos años. de- Encantaría deciros cuál, pero a perder. Aquí. Ah, no, lo he vuelto a perder. Ah, sí. Andrés. Los mismos que Andrés. Pero no se A ver, parece. la verdad. Creo que Tiago no vio a Guille nacer. Pero no sé. Por buscar un patrón. Sí, creo que es real que Tiago no vio a Guille nacer, simplemente se lo enchufaron un poco como This is your brother. Bueno, so he's- es verdad que se parecen físicamente. Pero es un poco. Este es el nuevo cachorro de tu madre, ahora es tuyo. Pero. Pero entonces Guille y yo no seríamos familia. Pero ¿O sí. sí? ¿Sois hermanos de padre y madre? Asumo que solo de madre. Claro, podríais seguir teniendo la misma madre y padre diferente o lo que sea. Qué difícil esto. A ver, igual se puede hacer un análisis, sí, cruzado entre Entre los tres diría, ya que Tiago está. y Andrés y Guille y todos. Vale, pero el único sitio donde hacen esos análisis son en la clínica esta, donde Ya. sabemos que están buscando desesperadamente todos nuestros datos. Y Salvo que hagamos uno de estos tests online. Te mandas a Massachusetts. Que también Sí, vas a Los tener lo Ángeles. mismo, solo que pero no sé, a lo mejor Maxine puede hacerlo, ¿no? La policía Digo yo no que tiene sí, esos que habrá más recursos. gente que pueda hacer ADN. Sí, Sí, pues sí, vamos a hablarle todo ya. a los recursos de la policía. Sí. Pues podemos preguntarlo si puede hacerlo de manera confidencial, de verdad. Puede ser anónimo, puede decir como sujeto A, sujeto B, sujeto C. No sé hasta qué punto puedes llevar muestras anónimas, ¿no? Si eres la policía. Ah, bueno, si eres policía, sí. Sí, en plan de que esté investigando algún crimen o Claro, algo es así. como Ujú. programa de protección de testigos, yo qué sé. sí. Se le puede preguntar si es posible, al final está siendo bastante comprensiva.
Es probablemente la única aliada con poder que tenemos. Me ha confirmado además que lo de mi padre le mataron porque estaba trabajando con ella. Estaba intentando sacar la droga del barrio. Se ha disculpado conmigo. He tenido una conversación con ella que me han dado ganas de darle un abrazo al final. O sea que, ¿cómo ha cambiado la película? Sí, yo odio a la policía, pero la verdad me ganó bastante. Y que su mujer es un bicho. Que está de corrupción hasta las cejas y que le pagan, no sé si todos los cárteles de la droga de aquí, pero vamos. Que su mujer, la que era jefa de... Y me da mucho miedo porque tiene toda la pinta de que se la quieren quitar de en medio. No, sí, la quieren quitar de en medio, ya te lo digo yo. Vamos. Sí, literalmente era uno de los encargos que teníamos. Como la gente que estuviera en la mafia. Sí, además la exmujer está ahora también por Estados Unidos, creo, ¿no? Sí. Sí, eso nos dijo, que ya no estaba en la policía, ¿no? Me pareció. Tenía un puestazo por ahí. Que igualmente mencionó que también seguía moviéndose por aquí, de vez en cuando, así que será tal vez punto de unión. Ingrid Dutch Winston, o algo así se llama la ex mujer de... Ahora trabaja en Atlanta, ya, pero moviéndose por Barranquilla. Y fue un bicho, es un bicho, junto con su compincha Kiara Arzúa, que fue la que se hizo pasar por Begoña Medel en prisión. Pasar por la madre de Tiago. Ah. Y que la procesaron por corrupción policial. A esta por lo menos la llegaron a procesar. También nos contó Maxine que el chico este que intentó secuestrar a tu hermano y a Crisa estuvo con Drew en Los Ángeles. Me encaja, sí. Yo creo que también tiene relación con... Son los que te el dieron nombre. ¿no? Sí, la que tenía el pelo de la mitad de un color y la mitad de otro. Ahora no sale. Drew Collins, Juliet y John Collins le tienen atado en corto por deudas. Supongo que al verdadero Drew. Hemos quedado en que íbamos a hacer una encerrona al falso Drew. Ella, y señaló a Juana. No, el verdadero, ¿no? Digo al verdadero, sí. Bueno, no, el verdadero. O sea, El de las motos es el verdadero. ¿El que da miedo o el que no da miedo? Al que da miedo. Vale. Al que es falso. Sí. Ah, ¿vas a ir a por el falso? A ver, al final uno está relacionado con el otro, así que si hacemos una encerrona a uno podemos obligarle a que nos diga dónde está el otro. Que vosotras os podéis quedar si queréis, tú y tu madre, en el mismo piso franco con los chicos. Que ella se cargaría de que no... Pues que ningún otro policía accediera por allí. Y no llamaremos la atención hacia los chicos. ¿Veis en plan testigos protegidos o algo así? Sí, de grupo tal vez se puede barajar que vayáis a sitios diferentes, pero al final también que estemos juntos hace que también nos protejamos los unos a los otros, creo. Sí, además había dicho de que
En cualquier momento podría entrar un policía para usar ese piso. Ya pues dijimos que atrancaríamos la puerta, no sé qué. Podemos camuflar la puerta, a mi madre se le da bien. ¿Eh? A nadie le va a apetecer entrar. ¿Y cuándo quedaste con Maxi? Esta noche. No sé si llegamos a quedar. Sí, porque hablamos de ya ir junto a ella para, bueno, para sacar de ahí a los chicos. Esta noche. Vale, entonces el plan es movernos esta noche, hablar con ella, ver en qué nos puede, si puede hacer lo de la prueba de ADN. Sí, ella además tenía cosas que hablar con Tiago de suyas ya. Y no están, la verdad. No la oísteis, pero dijo sobrevivir. Nos complica. Una cosa, Blanca. ¿Tú podrías buscar cómo se apellida Torino? ¿Torino es apellido o es nombre? El nombre, ¿no? ¿Cómo se apellida Torino? Ferguson. Ferguson. ¿Podrías buscar a un Felipe Ferguson? Felipe Ferguson. Sí, es el hijo de Torino. No. No veo ningún Felipe Ferguson que se parezca a este señor. Por cierto, es verdad, cuando hablamos con el Kraken, él no parecía saber nada sobre ese supuesto heredero muerto de Torino. Pero este no está muerto, ¿no? No, para mí me habían dicho que tenía una hija muerta. Y puede ser que se confundiesen con el sexo, porque al final también, por ejemplo, en esta clínica con Stephanie están constantemente cambiando el sexo de su bebé y tal vez es para que los padres no lo sepan, tal vez es algo en esa línea. Pero si ya había nacido es más difícil, ¿no? ¿Quién te dijo? Pero si se extravía, tal vez Eso Ya sí. no me acuerdo quién me lo dijo. Espera. se extravía. Es así más difícil de identificar si te han dicho que es de un sexo y al final era de otro. Me lo dijo mi madre. ¿No? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo de despierta está Claudia Beatriz? Poco. Cagüen. Es que le dimos un Valium ahí bien, ¿no? Sí. De caballo. Sí. Pero ¿Os ha contado el Kraken algo más? ¿De algo? salvo desvaríos. Que no fueron pocos. A ver, otra fuente de información nada fiable es mi tía Conchita. Puedo intentar hacerle una visita a ver si suena la flauta. Aquí, yo te he puesto a mi madre hizo de ¿cómo se llama? De canguro de la hija de Torino. O sea, ella la tuvo que conocer. Ah. ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es a todo esto? Pues se irá acercando a la hora de cenar.
Ah, pues entonces sí Tal que vez tengo va que... siendo hora de... Perdón. No, digo que entonces sí que hay que despertarlas y tenemos que movernos. Sí. E imagino que tal vez contactar con Maxim para ver cómo hacer. Pues no sé si normalmente escribo o le llamo. No me acuerdo cómo contacta. Contacta ya conmigo normalmente, ¿no? Entonces supongo que tengo su teléfono. No Yo sé. sí que creo que yo creo que lo tengo en su teléfono. Yo creo que también porque creo que me llamó alguna vez. Pues la llamo. Pongo en manos libres. Vale. Angie, Hola, Maxim. Estás en manos libres con Santiago, Ale y Juan aquí delante. ¿Cómo hacemos para el movimiento? bueno, pues podemos quedar un momento y os acerco las llaves. Al final queréis lo que os ofrecí Sí, y luego yo me quedo con Tiago o cómo hacemos. sí. Bueno, querías hablar con él, ¿no? Sí. Entiendo que quiere recibir la información directamente y no que la cuente a otras personas. Pues sí. Sí. Vale, pues podemos quedar cuando os va bien o dónde. Si no, quedamos en alguno de los callejones, os doy las llaves y luego ya quedo con Tiago en algún bar, en alguna casa donde esté más cómodo. Vale, quedamos en alguno de los callejones. Si no, el desguace siempre es una buena opción. No sé. Ahí igual. Claro, podemos quedar en el desguace, allí habrá menos gente. Vale. Vale, nos vemos allí en 1 hora y media o así. Vale, Mm. Perfecto. nos vemos. Gracias. Chao. Y empieza a sonar el teléfono de Penumbra. El mío. ¿Y quién es? Amadi Ramírez. Ay, no. ¿Ramírez? ¿Es hermano del médico que te quitó? Bueno, hay más Ramírez en el mundo. Bueno, voy a cogerle y poner en manos libres. ¡Ey! Penumbra, ¿qué tal todo? ¿Estás con Sombra? No, está descansando un poco. Bueno, no puedo esperar para decírtelo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te sentiste ahí con todo el grupo, en la radio y todo? ¿Qué tal? ¿Ya habéis probado algo? Porque por aquí nos pasasteis a ensayar, pero supongo que habréis ensayado algo o tenéis algo pensado. Pues fue muy emocionante, la verdad. Y bueno, pues estamos estrechando círculos y conociéndonos. Me alegro. Es que tengo una noticia. Salió un promotor directo que quiere lanzar vuestro grupo de Balas Perdidas y Penumbra. No sé si le querríais cambiar el nombre o qué. Pero vamos, que quieren financiar la carrera. Sí, ¿y quién es? La verdad es que no lo ha dicho. Ha dicho que es anónimo, quieren que sea sorpresa, que quiere presentarse en el siguiente programa de radio el viernes por la noche. Pues venís. Empieza por C y acaba por Ori, ¿no? Bueno, suena muy, muy intrigante y emocionante. Lo sé. Ya he confirmado prácticamente vuestra asistencia, así que nos vemos entonces ese día. O sea, ya sé que es por la radio, pero tienes que venir oscuramente reluciente. Sí, entiendo el concepto. Bueno, pues voy a hablarlo con el resto, a ver qué opinan, ¿vale? Sí, y otra cosa, que dijo también Lex que le encantaría devolver un favor y ir con él con vosotros de teloneros. O sea, el de telonero con vosotros. Vale. Vale, pues qué genial, el 28 se anunciará el evento. Vale, pues nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Mañana es el concurso. Sí, a las 8. Qué bien. Ujú. No podemos ir. Bueno, No o sí, podemos no ir. lo sé, depende de lo que queráis. Pero si vamos tiene que ser con un cinturón de dinamita.
Ya, Que la fórmula que van a intentar matarnos 32 personas y 34 bandas a la vez. a ver, a lo mejor se matan entre sí y conseguimos escapar. Y nos dejan en paz y de hecho y ganamos el concurso. Exacto. ¿Quién es Lex? El de ex no era tu amiga, Tiago. Creo que es el de voz visajoso. No. Ah, ¿Habíais visto vídeos de cuando se fue por ahí Tiago con él cantando y cómo se acercaban muy mucho? Esa amiga tenía un poco de veneno. Amigo. Amigo. ¿Quieres recordar las noches en los camerinos a lo mejor? Yo no sé de qué me hablas. Pues no sé, como no le enviamos un TikTok o algo. Juana, ¿avisas a tu hermano de que esta noche Le veré. nos moveremos? Hmm. En que Voy a- reunir la mochila, lo que sea. Le voy a mandar un mensaje y voy a quedarme también revisando si responde o no, si lo ve. Vale, pues... Si no, le llamo. ¿Qué le vas a poner? No, no me fío. Le voy a llamar. No quiero que quede nada por escrito. Yo pensaba Vale. de no va a entender el assignment. Vale, pues si lo llamas tarda un poco en coger y de hecho no te coge él, te coge Tony. Juana, y escuchas de fondo, ¡la loca! Me preocupé una milésima de segundo por nada. En fin. Bueno, chicos, en hora y media hemos quedado para ir a buscaros. ¿Por ahí cómo estáis? ¿Todo está bien? ¿Habéis visto algún vehículo extraño? ¿Alguien raro por ahí? Sí, siguen pasando coches, pero aquí es mucho más peligroso todo porque Aaron ha intentado cocinar y huele todo a quemado. Estupendo, que ese siga siendo el mayor de los peligros. Muy bien. Bien. ¿Qué tal está Tiago? Pues te lo paso ahora, si quieres, pero dile a Aaron y que tenéis que hacer las maletas, ¿vale? Vamos a cambiar la localización. Vale. No hemos recogido todavía, pero tenemos tiempo, ¿no? Hora y media. Y escuchas como si intentaras tapar con la mano un poco. ¡Buah! Tenemos que darnos prisa, esto está hecho unos zorros. Aaron, por el amor de Dios, esa no es tu casa, no sabes comportarte, que estamos de invitados, puedes comportarte. ¿Veis que Juana como colapsa un poquito y le pasa el teléfono a Tiago y le dice, tu hermano quiere saber si estás bien? Hago el teléfono. Y se va en plan, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza, es que no sabe salir de casa. ¿Cómo va todo? ¿Por qué nos vamos a mover? No pasa nada, ¿verdad? No, pero precisamente para que siga sin pasar nos tenemos que mover. Y escuchas como que se mueve. Oye, ¿Qué? que me gusta mucho Aaron. ¿Y vas a hacer algo con eso? Nos vamos a mudar de casa, al parecer. ¿Va a estar mejor el otro sitio? Porque, a ver, aquí es todo un poco limitado. Me gustaría poder salir por la calle con él, de la mano, ¿sabes? No va a pasar anytime soon, pero podéis tener vuestro propio cuarto y poner vuestros propios pósters si quieres. Es lo más cercano a la barraca que puedo darte ahora mismo. Entonces, ¿esta noche nos va a preparar de cenar Ale? O sea, el plato de Ale, quiero decir. No sé si habrá guisantes congelados, pero podemos buscarlos. Vale, y si puedes, me puedes hacer un póster tuyo con ese estilo de tatuajes y me lo firmas para cuando no estés.
Porque no te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? No en el piso, pero puedo procurar veros más. Siempre ¿Sí? que sea seguro. Aquí no te has pasado mucho, que no te lo he hecho en cara, pero te he echado de menos. Un poco. Y yo digo, Bueno, pues vamos a intentar recoger aquí y comernos eso que ha hecho Aarón y luego nos vemos. y si no recoges no pasa nada. Le va a susurrar para que no lo escuche Juan, ¿no? En plan, estamos en peores que ponerse a limpiar ahora mismo. Tal vez les viene bien mentalmente, se desconectan, se preocupan de otra cosa. Lo tendré en cuenta. Pero esto está más limpio que la barraca, ¿eh? A veces. A ver si es verdad. Pues nos De vemos acuerdo. luego. Coge solo lo necesario, pero cógelo ya. Vale. Hasta luego, canijo. Chao, hermano. Si al final os encantaban mis guisantes congelados. No dejan de hablar de ella, es como su comida favorita del mundo entero. A veces como el muesli, está así un poco crujiente. Vale. Bueno, pues vamos a prepararnos para la reunión, ¿no? Sí. ¿Deberíamos ir en 2 coches o en uno? Tal vez mejor en 2. Es que no sé si Quedar nosotros cogemos, un ¿eh? poco más apartados. Claro, eso también es otra, sí, es verdad. No, no 1, entramos. 3, 4, 5. No, necesitamos 2 coches, sí. Sí, Seguimos pero mejor teniendo nos el- quedamos aquí un poco más apretados. vigilar. ¿El señor este que ayudaba a tu madre sigue estando accesible? El Hugh. Ah, pues no sé. ¿Está por aquí o se fue? En la casa no están. Vale. Porque él iba con un coche que además tenía de todo. O sea, tenemos el coche de ¿Mío? Angie, ¿no? Y el que Ujú. robó Tiago. Ah, bueno, entonces podemos. Pues ya está. Sí, tenemos 2 coches. La cosa es, uno de ellos es medio pijo. Pero está bien robado, no pasa nada. Vale. Es de Kraken, ¿no? Ahora es mío. Vale. Vale, pues despertamos a tu madre. Pues ella está, me imagino, tirada ahí con la babilla. Pues le doy así con la mano en el hombro. ¡Mamá! Arturo, que no. ¡No! ¡Mamá! ¡Despierta! Que nos tenemos que ir. ¿Qué? ¿Dónde estamos? En la casa de Tiago, pero no te preocupes. Ay, es un poco pequeña, pero es más grande que la nuestra última. Sí, ahora nos vamos a mover a una sorpresa. Hija, no estoy preparada para más sorpresas. Ya la que me dio tu padre, vaya disgusto. Ya, no se comportó muy bien. Bueno, esta nos la va a preparar Maxine, así que supongo que estará decente. Maxine, la policía. Sí, Tu padre siempre hablaba muy mal de ella. pues en realidad es la única policía buena. Decía que es que escondía bien sus cosas. Bueno, pues no sé, Que no es necesariamente malo, ¿no? con nosotros pues, se ha portado bien. ¿Estás Bueno, segura? Salvo cuando metió a Angie en la cárcel, pero Sí, ahí estuvo. Ahí de verdad, tampoco. yo creo que de verdad creía que había matado a Juliana. Yo creo que un mal día lo tiene cualquiera. Bueno, Ella la ha perdonado, sí, ¿no? Te mira Angie como juzgándote a ver si eso puede ser verdad. sí, sí, sí. Ay, qué pena lo de Juliana, ¿verdad? ¿Tú la conocías? Había oído de ella por Carmen María. Y, creo que era una viuda de la guerrilla. Tuvo una vida muy dura. Ah, sí. ¿Y por qué la matarían? ¿Crees que, no sé, tenía algún enemigo? La de la guerrilla. No sé. No, que va a tener enemigos.
Por cierto, antes estuvimos hablando de la hija de Torino, la que me dijiste que le hiciste de canguro. Ah. Pero no hables de esas cosas. Hablad de a dónde nos vamos a ir lejos de aquí. Porque después de lo que ha Pero- pasado con tu padre, hija, ¿tú crees que nos podemos quedar aquí? ¿Pero tú te acuerdas de su nombre? Um, Eva. Se ¿Seguro? llamaba... Se llamaba Eva. Suena que se la acaba de inventar que flipas. Sí, Eva. Perspicacia. No existe, ya lo sé. Claudia Beatriz. Tú no nos mentirías, ¿verdad? A tu hija y a la hija de tu mejor amiga. Ay, Rosa. Prácticamente tus dos hijas. Prácticamente tus dos hijas. Yo Le no- cojo de la mano. a mí no me gusta mentir, pero es que se acerca más a ti, Angie. Yo no le quería decir a Ale que ella podía ser hija de Torino. Ya. Le mira negando con la cabeza, en plan. No. Bueno, no. Claro. No sé qué decir. Creo que va a ser mejor que asienta y Es haga. una posibilidad, pero no merece Y la le pena acaricia la manita. volvernos locos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Porque No, pero no cambies de tema. ¿Qué sabes de ella? Confes. no, ella nunca existió. Era solo para que pensaras que quizás Torino te quería sustituir con ella, no que él cree que tú eres ella. Ah, que no tenía una hija. Vale. No pasa nada. Le cojo de. No pasa nada. Ya está. Han sido unos días muy estresantes. Yo lo siento, pero yo creo que es mejor que nos vayamos y que dejemos ese... Sí, nos vamos a ir. Vamos a. ¿Tienes todas tus cosas? Dentro de 1 hora y media cogemos las llaves y nos vamos a otro sitio. Bueno, tenemos que salir antes para estar allí a... Bueno, sí. O sea que prácticamente... ¿Y no vamos a cenar? Sí, igual deberíamos comer algo. Puedo salir yo un momento a por algo de comer y lo traigo para que, no sé, no ir con la tripa vacía. Igual llevarles también algo a los chicos porque a lo mejor Por lo que sonábamos sea, mal, no nos lo que quedamos estaban de diciendo. cocinando. Sí. Ya. Pues, Podemos aprovechar y pedir sushi. Hace mucho que no como. Mm, Mujer de gustos caros, ¿eh? a lo mejor unas pizzas y ya. O unas arepas. Ah, también. bueno, Que, claro, si le vamos a llevar a Guille y Aarón, a lo mejor no lo quieren. Ah, pero seguro que tienen un paladar fino y si no, pues se les va haciendo, ¿eh? Que a esto se acostumbra rápido. ya lo que pasa es que no tenemos dinero para mantenerlo. Mejor que no tengan paladar fino. Mejor que no lo desenvuelvan nunca. Pero si nos vamos con mi experiencia y la vuestra, podemos conseguir trabajo en otro lugar y comer sushi todos los días si queremos. Y mi niña y Tiago se pueden casar. Y sería precioso. Voy a ir al súper un momento. Don't leave me here. ¿Quieres venir conmigo, Tiago? No está bien. Vale, pues voy al súper un momento. ¿Y ya estás cansado? Cuando ¿no? ya no sabe si tener que irse. Va a mirar a todas partes en plan. Pues Blanca está de puta madre disfrutando, ¿eh? Ah, Vale, pues entiendo que Angie se va o pides antes de bajar, pues no sé qué esperar, que a pillar pizza por ahí. Y el resto, no sé, vais a ir preparando algo. Tu madre realmente no tiene mucho que guardar, lleva la ropa del otro. Pues ya está. Robamos comida. Ay, ropa a Tiago. Eso sí, si estáis un ratito ahí, pues aprovechará para ducharse. Se puede duchar. Sí. Hay una toalla que solo está un poco húmeda. Y solo hay gel y se usa como champú. Sí, es el champú, acondicionador de cuerpo, de cara y de culo, todo. Es como Te mira un como hotel soez. barato.
Luego mira su ropa y... Bueno. A veces hay que vivir así, a lo salvaje, y entra en el baño. Prácticamente como en un documental de la... Bueno, pues no hay hija, era un fantasma, vale. Madre mía, los triples tirabuzones que ha hecho esta mujer ¿Cómo se ha hecho trolas a lo con la loco, historia. Uf. Es una mujer con un mundo interior muy grande, ¿eh? Mucha imaginación. Niña. Bueno, pues teníais que verla contándome cuando sí, sí, lo hice con Torino, pero tomé precauciones, ¿eh? Imposible. Ah, Después, pero seguro, mamá. Bueno, no. Una marcha atrás hiper segura. Tal cual. Es que la ponéis en unas situaciones... ay, excusatio non petita. Desde que ha estudiado latín, ha estado en Derecho. Vale, pues entiendo que esperáis a que vuelva Angie con la comida. Beatriz probablemente se retrase todo lo que pueda en la ducha. Y ustedes dirán. Tienen miedo de que preguntemos más cosas. Tal cual. Sí. No sé si vais a contarle en algún momento a Angie y a Juana lo que ha pasado por el otro lado. Yo traeré en algún momento las pizzas, así que igual es un buen momento para... Lo que pasó por otro lado, bueno, pues que fuimos a reunirnos con mi madre y de repente allí estaba mi abuelo con una escopeta queriendo matar a mi madre. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque mi padre lo llamó y estaban todos muy enfadados porque resulta que, bueno, pues no soy su hija. Ah, por la Básicamente infidelidad. porque hicieron slut shaming a su madre. Vale. Ujú. Y no sé, pues los mandamos a tomar por saco y nada más. Pero no es slut shaming que te señalo con un dedo. Es shaming No. que te apunta con una pistola. Ese tipo de slut shaming. ¿Pero le exigieron irse o la...? No iban a matarla. Bueno, mi abuelo iba a matarla. No iba a irse. Ya, tal vez era un exilio, podría ser. No era Joder, un la escopeta que vete. tenía, y la frase como tendría que haberte matado la primera vez, yo creo que no era un exilio. Creo Que eso es más bien- otra. ¿Por qué? ¿Cómo Claro, que primera ¿cómo que vez? la primera vez? Que por lo visto estaban pensando en tenderle una trampa cuando había desaparecido. Hace 10 años, me refiero, antes. Cuando tú desapareciste. Sí, querían matarla para que yo fuera a su funeral. ¿Qué le pasa a tu familia? Eso digo yo. ¿Y si sí que nos vamos a Cancún? Pero ¿no se supone que el chungo era Torino? No el abogado. No, padre el abogado. No, pero es que mi padre ni siquiera lo negó. Que él estaba de alguna forma De acuerdo. en conocimiento. Él estaba muy triste y tenemos que entenderlo. ¿Qué cojones? Pues no sé, me alegro por lo menos de que haya salido de ahí. Lo siento, o sea, lo siento por ti, quiero decir, no debe ser agradable. Pero me parece muy loco. Ya, mi padre quería que fuera a verle, a hablar con él, pero no creo que merezca la pena, la verdad. Quiero decir, a ver si así toma conciencia de las cosas que hace. Vale. Salís entonces después de comer la pizza. Supongo que compartiréis pizza con Blanca. No sé si con Sheila. Sí, hombre. Beatriz cortará la pizza con cuchillo y dejará los bordecitos en una esquina. Se la comerá con tenedor y cuchillo, ¿no? Exacto. Pues sí me voy a comer los bordes cuando los deje. Te mirará. He cogido una para ella que fuera así como más cara, de queso de cabra y Con gambitas. cebolla caramelizada y cosas así. La versión premium de la pizza. Sí. Madre.
Tengo un hambre. Vale, pues podéis llevar pizza por el camino si es que os sobra para llevarle al final a... Sí, sí, ¿A Tony la Aaron? idea era llevarles. Lo que pasa es que la de ellos es más normalita. La idea era y la realidad también. Sí, sí. Les ha quedado la margarita y ya. Sí, hemos guardado una margarita que les vas a ver a Gloria después de haber quemado comida. Mucho opinion 6, pero no algo más. Vale, y como vais a ir en 2 coches distintos al final, pero vais todo el mundo a Sí. encontraros con... Iba a decir con Anais. Con Maxine. ¿Te imaginas que nos encontramos con Anaís? Y está ahí, se da la vuelta como el malo del Inspector Gadget. Haría guay, ¿eh? Sí. Lo que no sé es cómo nos distribuimos. Yo conduzco un coche y Tiago otro, ¿eso está claro? Probable. Conmigo los que sean elementos de bajo riesgo porque yo no sé conducir como Tiago. Yo huyo A ver, un despacito. Una vez más, retiro mi frase de Maxine por ir metiéndote en la cárcel. Un mal día lo tiene cualquiera. Puede estar nunca mal. Yo no tengo puntitos extra de conducir. Vale, Yo voy a ir en plan ¡brum! yo aviso que quienes vayáis a este encuentro, salvo que sea solo 5 segundos, perdéis la escena de la noche. ¿Cuál era la ¿Qué? escena de la noche? Claro, esta es la escena de la tarde y ahora tenéis cada uno vuestra escena de la noche. Si Vale. hacéis la de coger las llaves, eso es rápido. Tiago, supongo que su escena nocturna será hablar con Maxine. Sí, o sea, realmente salvo que Maxine nos quiera contar algo, que entiendo que no, que simplemente es tomar las llaves, la dirección es esta. Creo que cuanto menos tiempo estemos con ella, mejor. Bueno, hay que decirlo de las pruebas, pero Sí. se lo puede decir Tiago, entiendo. Y el resto se Y lo si habéis yo el otro contado, puedo. ¿no? Sí. Vale. Lo de los informes no, todavía no, porque eso fue después. Eso fue después, pero le contamos nuestras sospechas de que pudiera ser hija de Torino y no se lo esperaba. Fue muy profesional, pero una Ya ceja somos que todos, le saltó. Sí, no se lo esperaba. ¿no? Vale. Y después Angie no. Angie, tú te vas a tu casa. Y Juana y Ale, Pues se va al piso con los niños. ¿vale? ¿Vais a hacer el trasvase vosotras? Solas. Bueno, necesitaréis alguien que conduzca. Mi madre conduce súper bien, además. Ah, Claro, vale, vale. tenemos que pensar en cómo, tenemos que pensar realmente en cómo repartir los coches porque queremos que vayan 2 coches a Vale, la vez al pues mismo piso, porque yo- a veces llama demasiado la Claro, atención. si queréis, lo que hacemos es, vamos en mi coche, Juana y yo, recogemos a los chicos, vamos al piso franco, os decimos dónde es el piso franco y vais vosotros allí. Vale. Tres. Vale. Yo me puedo quedar también en el piso franco porque mientras están esperando, si no, tal vez paso la noche también, porque prefiero esperar con ellos. No me siento cómoda dejándolos solos. Entonces, Angie, no tienes escena en tu casa. ¿Por qué no? Porque si te vas a quedar con los niños. No, yo no. Yo me voy a mi casa. Bueno, pues Juana a se ver, queda. Juana la abandonamos ahí. Sí, yo recojo a los chicos, suelto equipaje en el piso franco, bueno, y las llaves, porque si no, menuda risa, y... Si es me que si voy te vas a con- desplazar hacia donde está Maxine y después te vas a desplazar hasta el piso, pues eso es un ratito. Llegas a tu casa tardecito. tarde. Vale. Vale, el resto tenéis el plan. Vale, pues entonces vais en 2 coches a quedar con Maxine ahora, En O- uno. pero no vais a ir todo el mundo entonces. No. Entonces, ¿cómo llega Tiago hasta Maxine? Quedaría luego con él, ha dicho. Maxine solo os tiene que dar las llaves y luego se queda con él. Ella lo de ir al Ah, piso. vale, Ah, vale, vale. Puedo ir yo y luego simplemente que alguien conduzca el coche que yo llevo conduciendo hasta ahí. Vale, vale. Claro, vamos contigo. Estamos allí y después nos vamos para el otro lado. Vale. Mi madre. Vale, entonces a ver a Maxine sí que vais todos, aunque sean Ujú. distintos coches Sí. y luego os separáis. Sí. Vale, pues os vais con vuestro olor a pizza hasta el desguace y allí pues veréis un coche que no es de policía,
sino que suponéis que es el coche personal de Maxine. La veis por allí bastante alerta y cerca del coche por si tiene que entrar, por si es una trampa. Ella la tiene a mano. ¿Tenéis un saludo secreto o algo? Pues Hola. hola. Y se queda mirando a Tiago como si tuviera mucho que contarle. ¿A quién le dejo las llaves? A mí mismo. Vale. ¿Te vas a quedar allí también al final? Ella. ¿Sí? Sí. Yo no. Vale, sí. Y su madre también. Su madre estará de fondo. De sombra. Te ha cogido ya el rol. Vale. Supongo que os lo comentaron ya Angie y Juana. En principio, simplemente no voy a avisar de que ese piso está en uso, ¿vale? Por lo tanto, si por lo que sea me enterase de que lo van a intentar usar para otros testigos protegidos, os avisaría lo antes posible. Este es el inconveniente de ese piso, que obviamente no puedo declarar que lo voy a usar, porque preguntarían para quién. Por lo tanto, os podéis quedar ahí. Obviamente no tendréis guardia en la puerta, pero nadie sabe que estáis ahí. Tendréis que gestionaros vuestro sigilo. Vale. Está equipado, pero no tiene comida. Al no esperar que nadie fuera. Bueno, he puesto yo un poco, pero vamos, que no sé cuánto tiempo os vais a quedar. ¿Cómo estáis? Pues ni lo sabemos. Agotados. Yo solo os puedo También te lo recomendar. agradecemos mucho. Mira a Angie con cara de pena. Yo solo quiero que nadie más muera ni similares, así que no os hagáis los valientes y en caso de tener alguna sospecha o estar en peligro, huid. Vale, sé que con todo lo que está pasando sois un objetivo y no un objetivo de cualquiera, así que tened mucho cuidado. Si necesitaseis pasaportes falsos o algo así, podría intentar conseguiroslos. Vale. Vamos a intentar no llegar a eso. Vale, pues le da las llaves a Angie y se os quedan mirando como si necesitaseis algo más. Vamos, ¿no? Y dejamos ahí a Tiago. Yo le digo a Tiago, ten cuidado. Le va a dar un beso, en plan, por si muero por sobredosis de información. Y Espera, ya... ¿no os lleva el espacio en los coches? Claro. Yo me No, tengo que quedar, ¿Por qué? porque si no... No, se mete a alguien Claro, con Ale y su usted, ¿no? madre. No, Claro. la madre de Ale va a Llevamos conducir. llevamos el coche que llevaba Tiago. Tiago se queda sin coche. Sí. Sí, yo me quedo aquí Maxine, que ya vale, me lleva el perdón, me deseo. lié, me lié. Perdón. Abandonar a Tiago siempre está bien. Nunca pasa nada malo cuando eso pasa. Vale. Avísame cuando todo acabe, ¿vale? Te mando un WhatsApp. Vale, vale. Se va a poner interesante la cosa. Vale, pues entonces las chicas se cogen A ver, que me el... dicen que somos hermanos, no te preocupes. de Maxine, ¿no? Vale, pues nada, las chicas os desconectáis, os vais en vuestro cochecito nuevo, manchado de sangre seguramente, y se queda Tiago. ¿Vas a tener tu charla en el desguace? Sí. Es el sitio donde me siento seguro. Es un sitio donde nunca hay nadie. Si viene alguien me va a hacer preguntas. Y conozco todas las salidas para huir, si tengo que huir. Vale, pues... Bueno, Maxine esperaba que quizás os fuerais a encontrar
dentro del coche, pero si tú te diriges al desguace y te sientas encima de una rueda, pues ella te acompaña. Sí. Vale, pues se sienta a tu lado y te mira seria. Bueno, he estado averiguando algunas cosillas, supongo que ellas ya te comentaron, y entiendo que esta información prefieres recibirla tú, en privado. Por un lado, les comenté a ellas que estuve también investigando a Jota, que me dijiste, pero no llegué a averiguar quién era en relación a Jenna. Necesitaría más información. No hace falta, Jota, ya. ¿Ya has descubierto quién es? Sí, lo reconocí por su voz yendo a ver a Jenna y decidió finalmente salir a la luz. Y tuvimos un breve encuentro donde intentó encauzar mi camino. Fue justo antes de la pelea en el parque. Él acudió para intentar protegerme y así lo hizo, pero poco después, cuando marchamos, lo siguieron y le dieron una paliza de la que no salió. Lo lamento mucho. Y intenta buscar tu mano para acariciarla. Luego se da Se cuenta. acariciaron medio segundo, por luego la retira y se enciende un cigarro. Ella también la retira al darse cuenta. Y le ofrece un cigarro a ella también, por si lo quiere. Pues ella lo coge, te mira y te dice: ¿quieres que te comente toda la información en relación a Carla Peña? No sé si quieres que te repita la que ella te había comentado, no Sí. sé. Sí. Para nuestros oyentes en sus casas. Vale, pues la primera información que he encontrado, cronológicamente hablando, es su entrada en prisión en 1985. Parece que entró una mujer. Las siglas, solo he detectado las siglas, es la única que me encaja con la descripción que me diste. Por altercados estaba ebria, drogada, delirante, y por alguna razón en los registros solo quedan una P y una R. Es la única referencia. No sé si esta podría ser tu madre, pero quiero decir, es raro que solo estén las siglas y el resto más o menos las tengo identificadas o sé quiénes son. La información que he encontrado sobre Carla Peña: esta mujer murió por sobredosis después de perder a su hijo, Tiago Enrique Peña, en 1985. Y no sé si... El mismo año donde... Exactamente, en el mismo año en el que entró PR. No sé si te había facilitado en algún momento una imagen de esta mujer, por si te transmitiese algo. Esta mujer es Carla Peña. Le descubrí esta información en un documento que estaba aparentemente traspapelado. Y bueno, después, al parecer, en 1986, por lo que he ido averiguando, hablando con la gente, parece que hubo un parto sin registrar. Que quizás haya sido tú. Y después, en referencia a la supuesta Carla Peña, hay varias entradas y salidas de prisión entre 1990 y 1996, pues parecido, ¿no? Por tenencia de drogas y altercados. Fue penalizada varias veces por ser identificada trapicheando, incluso dentro de la cárcel. Y también la pillaron dentro reforzando drogas. Por ejemplo, reforzaba la heroína con fentanilo para aumentar el subidón y tenía bastante éxito dentro de la cárcel, Sí. la verdad. Él me dijo que era una mujer muy lista y con mucho don para las sustancias. La siguiente nota que tengo es que en 1992 parece que tiene un segundo hijo, Guillermo Peña. Sí, mi hermano.
Y después Carla Peña sale aparentemente de prisión en 2003. Y por otro lado tenemos a Chiara Arzúa, quien se hizo pasar por Begoña Medel, que creo que me habías comentado que era el nombre que te habían dicho, otro de los nombres falsos de tu madre. Me había dicho Begoña Medel, y ahora lo averiguamos después que era una policía que estaba dentro. Chiara Arzúa fue quien se hizo pasar, o sea, fue esa mujer con la que te encontraste. Ella decía que era Begoña Medel, pero realmente era Chiara Arzúa, que fue encerrada por corrupción policial y estuvo encerrada entre 1999 y 2006, con lo cual suponemos que habrá coincidido con quien sea que fue tu madre, y por eso el caso es que no sé si tu madre salió de la cárcel cuando indican aquí por Carla Peña en 2003 o si pudo haber simulado una salida con otra persona, pero en principio, claro, a partir de 2003 le perdería el rastro. Esta es toda la información que he conseguido obtener a través de los registros de prisión. Estoy intentando recordar las cosas que me dijo Julián. Aquí. Me dijo que mi madre no quiere que la encuentre, pero que me protege desde lejos, que fue ella la que pidió que robara los informes en 2010, creo que es justo cuando sabemos que tienen mis datos, que modificaba drogas en la cárcel, que tenía contactos y conseguía escapadas de la cárcel. Y cuando pasó lo de la clínica, supuestamente dejó las drogas. Y me dijo que si ella sabía que yo estaba en peligro, probablemente vendría. Entonces, desde luego, para todos estos tratamientos especiales de datos que ha habido con todo el tema de tu madre, claramente contactos debía tener y alguien con poder. Supongo que quizás puedo averiguar. Bueno, déjame ver las notas, porque ahora que estás hablando de contactos, sí, mira, interrogando a otras presas, saqué una información y parece que Carla intercambiaba cartas con alguien, a quien hacían llamar Enroque. ¿Enroque? Sí, como el movimiento del ajedrez. Y parece que tuvo algunos vis a vis con esa persona entre 1990 y 1992. Quizás este tal o esta tal Enroque, no sé quién era, podía ser esa persona con poder. Los años encajarían un poco, que hubieran traspapelado hacia atrás y puede ser momentos. Puede ser el padre de Guille. Pues quizás justo con el nacimiento es el último año en el que se encuentran. Bueno. No sabemos nada más de esa. ¿Tenemos alguna carta de esas? ¿Hay algún registro de algo? No, las presas siempre destruyen estas cosas después. Quizás podría intentar conseguirte una cita con una de estas presas, pero ya te digo que ha pasado muchos años y me ha costado bastante. Hablé con una mujer de recepción que creo que se llamaba Nuria, quiero recordar, y ella sabía algo. Ella sabía algo porque me conocía de alguna forma, aunque no constara yo en los registros de la prisión. Es como si yo nunca hubiera existido cuando literalmente crecí allí. Pero ella mentía mal con los ojos, si tiene sentido. Bueno, por desgracia creo que mucha gente sabe quién es Nuria. Lo cierto es que en 2003 le dieron una paliza y obviamente estuvo ingresada y estuvo 5 años sin volver al empleo por miedo a volver a ese puesto de trabajo. Ahora parece que está... contactar con ella? ¿Está viva? Sí, ha vuelto al trabajo, aunque prefiere
puestos menos de cara al público y suele estar en oficina, pero supongo que podrías intentar contactar con ella o puedo intentar... Se llama Nuria Ramírez. Mm. Supongo que si te acercas a prisión, si trabaja en la Sí. oficina, trabajará de mañana. Pero ve con mucho tacto, todavía tiene el susto en el cuerpo de lo que le pasó. ¿Crees que tiene que ver conmigo? Fue en 2003, fue ese año cuando hablaste con ella. Sí. Fue No recuerdo si fue final del primer acto o principio del segundo. fue al final del primer, bueno, al final, fue en el primero. Pues entonces, I think yes. Pues si tuvo algo que ver contigo, quizás volver a verte le traiga recuerdos. Pero puedes intentarlo, simplemente con cuidado. No tengo nada que perder. Por cierto, conseguimos hacer una incursión en la clínica para buscar los informes. No sé si la policía tendría forma de hacer una inspección porque sé que hay archivos borrados. Recuperé el mío y el de Guille. El de Ares se lo va a callar. El de Ares como si no existiera. ¿Dónde tengo yo esto? Ahora lo he ¿Y perdido. descubristeis algo interesante? ¿Os sospechan algo en la clínica de que hayáis tenido algo que ver? No, solo salía la fecha en la que habían hecho como la cosecha del ADN, que son del 10 de noviembre de 2003, que fue cuando Guille se hizo daño en el brazo y lo llevamos a la clínica La Raíz con la doctora Minerva. Y yo doné sangre con lo que tenían en el registro de los dos, con lo que imagino que sí consiguieron esos informes, o Minerva se los dio, pero el mío está borrado con fecha del 28 del 6 de 2013. ¿Y crees que esos informes son peligrosos? Es decir, esa información que salga a la luz es peligrosa. Probablemente, si no, porque lo borrarían. Y entonces, Creo que puede tener que ver con el hogar, porque Guille salió que era positivo el número 6 y todo me lleva a pensar que tenemos algo que ver los dos con todo eso. y entonces borrarían el tuyo porque no era positivo y ya no les interesas. O porque hay algo peor que un número. Y entonces, ¿quién pudo haberlo borrado? La propia gente de la clínica, no lo sé. Si les interesa ese dato, ¿por qué lo iba a borrar? Es un buen punto. ¿Crees que con todo lo que hemos hablado podría ser, como decía Julián, dijiste, tu madre intentando protegerte? Tal vez. Me gustaría que lo hiciera de formas más directas, porque creo que tiene más respuestas de las que merece guardarse. Quizás hay algo en ti que no quiere que sepas. Que pueda haber tan grave o peligroso como para que ni siquiera se acerque a ti. O no sé, es que la historia es como muy delicada, ¿no? Ella siempre metida en las drogas y de pronto consigue salir justo el año que salen los informes. Dijiste que entonces dejó las drogas cuando se enteró de esto. Es como, no sé. No, ¿Crees que yo tengo algo? no lo sé. Yo no soy capaz de entender los informes médicos, pero quizás alguien pueda ayudarte más con eso. Otra pregunta. ¿Tenéis algún sistema en la policía para hacer pruebas de ADN que protejan la identidad de las muestras cotejadas? Dependiendo. Científico propio del que tú puedas hacer uso. Entiendo que quieres comparar las muestras para... Quiero comparar las muestras mías de mi hermano y de Andrés, porque me da que pensar que a lo mejor
¿Hay algo que encaja en esas 3 muestras? Mm, Y si no, por lo menos lo descartaríamos. Vale, bueno, las muestras pueden tardar un tiempo, podría intentar acelerarlo, pero bueno, puedo intentarlo. Desde luego, si fuera una muestra de una huella o algo así, eso sería inmediato, pero las de ADN para comparar, pues veré, porque lo tendré que hacer sutilmente, claro. Lo puedo intentar. Y tengo una pregunta más que no tiene directamente que ver con todo esto. ¿Por qué nos ayudas? No sé si te ha contado Angie, pero yo solo trato de hacer justicia. He incluso fallado a mi mujer por querer hacer justicia. El padre de Angie murió por intentar ayudarme y no quiero que todo esto acabe haciendo daño a más gente. Yo me metí como policía porque quería hacer justicia, no todo lo contrario. Y me hierve la sangre ver cómo están manchando el nombre de la policía con tanta corrupción. Así que yo solo quiero que tengáis una vida feliz. No busco nada, no tengo ningún objetivo personal aquí. Loable. Si la policía se pareciera más a ti, a lo mejor creería en ella. Lamentablemente, eres una manzana buena en un cesto un poco podrido. Bueno, quizás si conseguimos sacar las que están podridas no infecten al resto. Quién sabe, quizás en unos años te unas. A ver, si no me hago rapero, pues a lo mejor. Pero yo estoy más cerca de acabar siendo un señor de la droga que de ser un policía. Bueno, me Pero valdría... aún más cerca de ser un cadáver, si las cosas van como van. Se pone un poco nerviosa cuando dice eso del cadáver y dice, nah, yo te imagino rapeando y quién sabe si algún día en una de esas letras dirás alguna palabra buena hacia la policía, que siempre todas son de dejarnos fatal, ¿eh? ¿Qué le hago yo? Si literalmente no me dais excusas para cambiarlas. A lo mejor si esto acaba bien, me lo pensaré. Pero no cuentes con ello. Bueno, yo espero que sí, que tu hermano y tú consigáis estar a salvo. El piso al que van es más grande que el que estaban, lo sabes. Sabes si está mejor. El piso está muy bien, la verdad. Tiene frigoríficos último modelo y está muy bien cuidado. Los tienen para... Imagínate que allí va gente a veces muy rica y... O sea, no es enorme, pero es de calidad. Además, ¿Tienes ¿sí tengo? hermanos? No, a mí solo me queda Stephanie. Y no quiere estar conmigo, así que tengo todo el tiempo del mundo para trabajar. Lástima, no me pareces una mala madre. Bueno, pues creo que le he fallado como madre, así que al menos intentaré no fallar como policía. Está bien. ¿Me puedes acercar a alguna parada de bus cuando acabemos? No tengo forma de volver. Claro, pero quizás tenga que esposarte para que parezca todo más realista. Tengo novia, no puedes hacer esas cosas. Se levanta y mira todo el lugar que os rodea. Bueno, tú me has traído a un sitio muy extraño para una primera cita. Suele ser de mis sitios favoritos. Bueno, quizás haya que probar cosas nuevas y te da la mano. ¿A qué parada quieres que te lleve? A la que esté más cerca, la verdad. No, es que creo que no le han chivado ni dónde está el piso, así que tampoco sabemos bien dónde tiene que ir. Pero creo que le va a venir bien moverse en bus y no en coche por la ciudad un poco. Vale, pues entiendo que te vas con ella, ponéis música de rap en el coche, Voy a enseñar un par de tunes así bien guapos. le das un poco de ritmo. Vale, pues seguramente te deje en la parada del bus y te diga "Y que no te vuelva a ver trapicheando por ahí". Y te quitarán las cosas. Le va a enseñar el dedo del medio. Vale. Y ella sale. Os alejáis dejando a Tiago en el desguace con otra mujer.
A solas, en ese lugar tan romántico. Oye, Ale sabe que es romántico. Y os vais las 4 en el coche, van conduciendo. De momento queréis conduzca Angie. No, van los dos coches. Uno lo Bueno, conduce va Angie y conduciendo. otro... Juana y Angie van en uno y tú y tu madre en el otro. Ujú. Vale, pues digo, como queráis dividiros. Que si quieres que yo me vaya con tu madre, a ver si de eso le aflojo la lengua. Hombre, también, Pero creo que no está por la labor. El problema es que son las dos que conducís. Claro, En el otro pueden ir, bueno. es verdad. Claro. Vale, pues no sé dónde pensáis aparcar. Si cerca, no tan cerca, ¿cómo No vais a hacer? tan cerca. Bueno, Juana y yo, Nosotros lejos. claro. Y Juana y yo, no tan cerca, pero tampoco muy lejos porque, quiero decir, no nos conviene, ¿no?, que se les vea a los chicos por ahí, aunque les pongamos una sudadera o algo que vayan medio tapados. Sí, de hecho, Juana también se va a recoger el pelo y poner como un gorro. Vamos en plan gangsta. Vale. Pues todas las viajeras háganme una tirada de cognición. Ay, madre. Uy, no. Vamos a liar. Ay. Cognición. Bueno. Soy tonti. Vale, pero es listísima. Me has hecho Momento, sorprendida, ¿eh? momento. Sí. No. A ver, literalmente, o sea, en mi cabeza hay un bonito así. Bueno, has tirado 3 dados, Tampoco... Santiago tira 2 en cognición. ¿Puedo tirar sexto sentido? Puedes. Aquí humillando que no se puede defender. Bueno, da igual. En ese coche, pues no os enteráis, no pasa nada. Vosotras vais tan felices, aparcáis hasta allí. Sí que notáis que hay algún coche por la zona, quizás. Pero parece que al menos aquí la compañera, No, pero yo también me enteraría si yo voy en el coche con Juana. pero la que se entera sale. Ah, que hacía poco Ah, no me estáis. Vale. cachis. Pero tenemos WhatsApp, una llamadita. Ale. Vale, nada, no nos Ay. enteramos. O sea, os enteráis de que hay algún coche moviéndose por ahí. Sí. Pero Ale consigue ver, porque aparte no va conduciendo ella, ¿sabéis? Se puede centrar en ver a los coches. Y entre esos coches parece que en uno de ellos ves a un par de personas. Crees que son un hombre y una mujer, pero a la mujer no la llegas a ver porque no sé, te da la sensación un poco de que es una mujer madura. Pero no llegas a ver la cara, simplemente que te da la sensación como que es rubia quizás. El pelo no tiene 2 colores, ya es bueno. Y me tiene Para que mí son sonar. buenas noticias. No sé si te tiene que sonar, pero es quien va en el coche. Vale. Vale, pues entiendo Pero que parece que están vigilando, ¿no? Están ahí... están un coche como parado. haciendo una ronda, sí. No, se están moviendo constantemente. Bueno, escribo por ahí que están de ronda. En el grupo. Le digo, el coche tal. ¿Quién está de ronda? Te digo el modelo y marca del coche. A ver, yo la foto no conozco a este señor. Tiene tatuajes, es un chungo. Oh. Y los ojos... Pongo, tiene unos ojos verdes. Yo qué sé. Es lo más llamativo. Y un piercing en la nariz. ¿Dónde está? En el barrio que estamos, ¿cómo es? ¿Es chungo? ¿Se podría prender fuego a una papelera o a algún contenedor? Sí. ¿Quieres quemar cosas? Quiero poder crear una distracción. ¿Cómo? Bueno, voy pensándolo. Vale, vosotras aparcáis entonces cerca. No sé si vais a esperar a que lleguen Ale y Beatriz,
porque obviamente si van andando Yo no me más siento despacito. cómoda señalando, yendo a su casa, yendo a la casa, si hay gente. No, no quiero como señalarlo. Pero tal vez es una paranoia, tal vez es mejor entrar y estar con ellos. No sé tú qué opinas, Angie. Yo creo que podemos, es que puede ser que sí o puede ser que no. Podemos entrar, porque quiero decir, si nos tapamos un poco y tal, si quieres vamos ahí como agarradas como si fuéramos en plan pareja. Y de risas. Y bueno, entramos en... Quizá sería mejor... Joder, no sé qué hacer. Porque tampoco quiero que luego tengan que entrar ellas dos solas. Nosotros no tenemos por qué entrar, ¿eh? Claro, nosotras lo que tenemos que hacer es sacar a los chicos. Y si entráis vosotras, os lleváis a los chicos y nosotras entretenemos a estos. Por mí, vale. ¿Pero cómo quieres que entremos? Sneaky, intentando que no nos vean. ¿Entramos normal? Hombre, ¿Entramos con prisas, en plan SWAT? Mejor que o intentáis que nos vean o les decimos que salgan. Vemos que hemos puesto el altavoz en el teléfono. Sí, hemos puesto el altavoz en el teléfono, claramente. A ver. Vale, yo creo que las dos que se queden fuera tienen que quedarse haciendo cobertura. Sí. Igualmente Tengo una pistola, yo tengo una muy pistola. rápido, yo creo. Es cierto. O sea, yo sé artes marciales, pero no he cogido una pistola A ver, en mi vida. mi distracción pensaba ser poner el coche bloqueando como, ay, qué torpe soy, ay, es que este es el coche de mi padre, no sé usarlo. Vale, entonces yo creo que una persona crea una distracción. Dos personas se quedan escondidas cerca de la entrada con las armas por si pasa algo. Y la cuarta persona entra a por ellos. Porque no, Vale, yo en cuerpo a cuerpo no tengo problema. Un poco sí, pero no demasiado. Con armas sí que no. Vale, pues entonces tú entras a por ellos. Vale. ¿Y quién crea la distracción? La creo yo mismo. Yo miro a mi madre en plan, mamá, ¿sabes disparar? Claro que Claudia Beatriz sabe disparar. Puedo intentarlo. ¿De verdad que tú no sabes disparar? Es que a mí esas cosas no me gustaban, hija, no quedaban bien en las fotos. Discrepo, pero... Respetuosamente, no. O también puedes crear tú la distracción. Claro, yo lo intento. ¿Qué hago? No seas trompos con el coche, ¿vale? ¿Qué tenías pensado, Angie? Yo tenía pensado, pues donde esté el coche cuando lo vea, como hacer un giro y bloquearles. Y... Eso es muy peligroso, tengo que decir. Era un kamikaze. Ibas a hacer el kamikaze. No, pero no en plan empotrarles, sino quedarme en el medio, como para que nos sigan. ¿Y si están armados? Porque me iban a atacar. Porque le estaba cortando el paso. Y es. Suponemos que. Con eso no iban a muy conseguir peligrosa. abrirse el paso, no sé. Bueno. Vale. Ok. A ver, no sé. ¿Qué tipo de distracción? ¿Y si nos hacemos las borrachas y enseñamos las tetas? Eso en mis tiempos funcionaba siempre.
Hubo un facepalm simultáneo, o sea, 2 simultáneos. ¡Mua! Increíble. ¡Buah! Vamos a intentar recurrir a eso como último recurso. Pero no lo descarta. No, No descartamos nada llegados a este punto. ¿Y algo que haga ruido? No sé. Ah, sí. Yo igual en el coche puedo tener alguna historia de estas de tuning de coches, de petardear o algo, no sé. Ah, pues eso está guay. Les retas una carrera. Fuegos artificiales. Es que no sé. Es que solo se me ocurre cosas de quemar y cosas así. Quemamos un contenedor. ¿Podemos quemar un contenedor? Sí. Sí, es una opción. Pero así vendrá la policía. Pero eso al coche. ¿Queréis que venga Claro, la al coche policía? tampoco le. No, y al coche para conducir tampoco le influye mucho. Si lo tiramos en medio de la calle, sí. Y si os dirigís, o sea, o dos de nosotras o algo así, nos dirigimos en plan súper misterioso, yo puedo cubrirme con la capa de sombra y así parezco sospechosa y voy a un piso que no es. Sí, la verdad es que crear una distracción y que parece que vamos a un sitio cuando otras van a otro no es mala. Vale, pero es peligroso, ¿vale? Sí, porque eso sí pararnos un poco. Y la prioridad es que ellos estén bien. Y tal vez eso es dispersar demasiado las fuerzas. Pero puedo A ver. hacerlo yo ya he generado bastantes problemas, quizás. No, pero tú conduces. Pero, O sea, sí. claro, tú la tampoco idea puedes ser es- vulnerable. yo no conduzco. Entonces yo voy caminando por la calle. Porque no conduzco. ¿Vale? Y tú a la distancia me vas siguiendo con el coche. ¿Creéis que podríais dispararle a las ruedas? No confío tanto en mi habilidad con el Vale. disparo. Ya lo viste. Bueno, la pelea, Ya. A eso. pero bueno. Entonces, yo hago de cebo. Tú me sigues con el coche a una distancia prudente para que cuando me sigan pueda correr hacia el coche e irnos. No, esto no me está sonando bien. Uf, a mí me está andando súper arriesgado, Sí, ¿eh? ¿verdad? Bueno, Sí. ¿Y Sí. si hago dedo y les pido que me lleven a algún lado? No. que te llevan a algún lado, ¿no? Es que ¿y si me toman la palabra? Pero podréis sacar a los niños y yo os mando un mensaje de dónde estoy. No. No. Se quedan aquí toda la noche divagando. A ver, El coche, o sea, intentar. ¿al coche lo hemos llegado a ver? ¿Nosotras? No, Sí, ¿no? sí. El coche pasar, sí, lo que no habéis visto es quema adentro. ¿Está pasando todo el rato o está parado o qué hace? A ver, vosotras os habéis quedado por ahí paradas, así que probablemente le habéis visto pasar un par de veces más y ya no una tercera. Vale. Entonces ha visto también cuántas vamos en el coche. Pero no ha pasado una tercera vez. Ya no está pasando, ¿no? Ha ido a por Puede ser que refuerzos. o se ha parado y nos ha visto, o se ha ido, o... Ha podido ir a por refuerzos. también. Tal vez tendríamos que hacer el movimiento lo más rápido posible. Entrar, salir. Pues sí. O a lo mejor es una trampa de puta madre. Sí, También. sí. A ver, creo que ahora mismo hay que llamarlos. Que estén en la puñetera puerta. Acercar un coche a la puerta y que salten. Y intentamos cubriros desde el otro coche. Vale, sí. ¿Vale? ¿Vale? Hacer de barrera. Poner el coche tapando hacia la calle para que no tenga un ángulo directo. O por lo Me menos parece que va obstaculizar un bastante poco. correcto. Vale, venga, pues hacemos eso. Pero ¿cómo quieres? Bien. ¿Obstaculizar ¿Qué la coche se pone en vista la puerta? ¿Qué coche obstaculiza? o obstaculizar el paso? Obstaculizar el paso, yo creo, para que no nos Lucas, corten tú. el paso con los niños.
Bueno, los chicos. Ah, tú dices la acera. No, yo digo luego la carretera, pero que no se nos pongan en medio. Que el otro se quede en paralelo para poder, si no, pasar. Vale, pues también puedo hacer eso, sí. Pues ¿cómo repartís? A ver, Ada, o sea, Ale, tú sabrías que tu madre lo que más alto tiene es interacción. Con lo cual, acción y cognición, pues no tan fuerte. A ver, ella tiene que conducir. O sea, tiene que ponerse en el coche en paralelo para arrancar cuando tengamos la señal. Y oye, y si... Tenemos que Vale. llamar a los chicos y avisarles para que estén en la puerta listos. Sí, llámales. Vale, yo estoy desde el coche. ¿Desde qué coche me pongo a cubrir? Es que si no hemos visto el coche ahora ya no lo vemos. No sabemos dónde está. Vale, y le tienes que prestar la otra pistola a Juana porque tú conduces Sí. y cada una cubrimos desde un coche para tener más ángulo. Vale. Toma. Entonces Juan y yo nos quedamos en reacción para si aparece esta gente, si aparece en coche, dispararle a las ruedas y si aparece andando, disparar al cuerpo. Pero nada de disparar a no matar, como hicisteis la otra vez, ¿eh? Os diré, no estamos para eso, Va. sinceramente. Es hija de... Uy. Are you ready? Pero vale. Sí, yo llamo a los, Pero bueno. he llamado a los chicos. No he respondido, ¿no? Les llamas, pues... ¡Ey! ¿Qué tal? Estamos ya en la puerta, como perrillos moviendo la cola, deseando salir. Muy bien. Ahora esperad la señal. Esperad a que os diga que salgáis. Y seguid ahí listos, ¿vale? Sois los mejores. Vamos a por todas, te quiero. Dile que salga un frío, ¿eh? Frío. Sí, tenéis que salir rapidísimos. Me da igual si tenéis que dejar algo atrás. Dile cómo es Lo nuestro primero es coche. que salgáis vosotros. Nuestro coche es como es. Verde. Verde. Se lo De había puta descrito. madre, o sea, no hay muchos. Vale. Pues cuando le dices lo de que le quieres, se le cambian las risas, se pone serio y dice, vale, cójame la mano, Tony. Pero Y, que... y no te cuelga por si le tienes que decir algo. Estáis tapados, poneros la capucha. Y que salgan más Sí, o menos cubríos. agachados. O sea, que corran pero agachados. Todos seguridad es poca. Sí. Sí. Vale. Pues los niños os los imaginaréis al otro lado de la puerta preparados para salir disparados. ¿Cómo vais a hacer esto entonces? Porque entiendo que Ale y Beatriz estabais aparcadas como más lejos, pero para este momento os vais a tener que acercar. Entonces, ¿vais a dar la vuelta por donde estaba dando las vueltas el otro coche, más o menos? ¿O vais a ir, seguís avanzando y ya dais la vuelta así un poco en esa misma calle? Pues sí, lo más rápido. Vale. Será en la misma calle. Y entonces ellas mueven un poquito más el coche para plantarse exactamente delante de la puerta. No sé si se vais Sí. a subiros en la acera y todo. Pues Sí, que lo tengan fácil para saltar. Ya le dejáis la puerta abierta. Entonces, Sí, Claro, el yo como 5 proceso... segundos antes de ir, les Vale. grito. Entonces, conduce Angie en uno, en el otro está Beatriz. Las que estáis bloqueando entonces ¿Somos So- nosotras? sois Beatriz, es la que está Ujú. en el coche. Tú estás atenta con el arma para disparar a da igual quien sea, Ujú. que no se mueva nadie. Vale, Beatriz estará nerviosa, pero está ahí. Va a seguir tus indicaciones, obviamente. Cuando le digas arranca, ya arranca. Y mientras se va a quedar ahí muy nerviosa, intentando ver a los niños. Y por el otro lado, o sea, esto lo vais a hacer a la vez, entiendo. Ella moverse con el coche hacia ahí y ellas con el coche hacia el otro, hacia el edificio, para no estar delante del edificio y llamar la atención antes de tiempo. Correcto. Entonces os vais a mover a la vez. Angie va a tener que gestionar el movimiento del coche y entiendo que Juana va a abrir la puerta en el momento exacto, no vais a ir con la puerta abierta todo el rato. ¿Vale? Sí.
Esto está súper coordinadísimo. ¡Qué miedo! Vale, pues no vais a tirar para el primer movimiento de conducir, porque obviamente os veis. Entonces, Angie, mueves el coche hacia allí y en este momento, Juana, a ver cómo de rápido abres esa puerta y a ver cómo de torpes son los niños entrando en el coche. Vamos. Acción. Acción. ¿No tienes una habilidad especial de abrir puertas? Bueno, no le ha salido tan mal. Vale, pues... ¿Por los niños queréis que haga 2 tiradas separadas o hago la misma y la suerte se echa en un dado, o sea, en unos dados solos? Hostia. Esa decision. Pues sí, ¿eh? Porque uno puede fastidiar al otro, uno se queda fuera, el otro dentro, o van los dos o no. Yo haría los dos juntos. Es que si van agarrados, A mí me jode son los también. dos, ¿eh? Vale, pues van juntos. No los voy a sumar porque tienen que entrar en fila, con lo cual tampoco es que esto les dé más extra. Así que esta es la tirada de los niños. Bueno, Bueno, 5. 5. sí, tú abres la puerta, probablemente se queden como un segundo dudando si cerrar o no esa puerta. Más o menos se suben, la puerta no se queda bien cerrada del todo y van moviéndose, pero tú en este momento, Angie, puedes arrancar el coche y salir disparada, entiendo. Así que arranca rápido. Bueno, cuando suben, nos apartamos nosotros. Vale, Angie no es el día en el que más rápido ha arrancado. Vamos a ver tu madre, si arranca mejor el coche. Ay, Dios mío. Pues arrancan igual de mal, así que van a la misma velocidad. Pero van a la par, van sincronizadas. Van a la par. Y vamos a ver en este momento en el que estáis haciendo estos movimientos repentinamente, veis cómo sale ese coche que parece que estaba escondido esperando este momento, con lo cual Malditos. se acerca hacia adelante y este es tu momento, Ale, porque obviamente van con una pistola dispuestos a disparar. Así que o das o dan. Vale. Hay personas en el coche. ¿A quién apuntas? ¿Al conductor o a copiloto? Al conductor, es lo más práctico. Es lo más práctico, pero yo pregunto. Vale, pues vamos a intentarlo. Vamos. Vale, pues disparas, entiendo que a la cabeza, con lo cual, ¿cómo te sientes después de tu primer asesinato? Mal, no lo está pensando, está pura adrenalina. Pues la persona a la que le quitas la vida era una mujer rubia y sus ojos eran azules antes de volverse blancos y entiendo que el coche, obviamente, al quedarse así, ves cómo se cae una pistola, el coche empieza a moverse de forma irregular, de forma que probablemente vaya a chocar porque la persona que está dentro de copiloto va a preferir dispararos antes que intentar controlar el coche. Con lo cual vamos a ver si esta persona os da. Lo que salga le voy a restar 2, o sea, suma 2, le voy a quitar eso porque el coche se está moviendo. Pero aún así saca un 6. Con lo cual una de esas balas entra en el coche. Pares o nones para ver si te da a ti o a tu madre. Vale, para mí. Para que me dé a mí. Pues la bala va para ti. Y voy a tirar. ¿Quieres tirar del lado de 10 a ver dónde? ¿O lo tiro yo? No, que caiga la responsabilidad sobre ti. He sacado muchos unos ya, Tiago lo sabe. Ya. Madre mía. Realmente, si sale cualquier otra parte que no sea una superficial, ¿vale? Si sale una pierna o algo así, va a ser en el brazo, ¿vale? Porque obviamente no te va a dar en un pie, aunque salga en el lado. Rebotó en el pedal. Lógica. Lógica aplastante. 9. Vale, pues si vemos el monigotito, eso debe ser un pie o algo así. Ay, madre mía. Me estoy quedando sin... Es una pierna. Me estoy quedando Vale. sin miembro. Recibes el golpe en el brazo derecho, con lo cual supongo que eres diestra, se te va a complicar el arma, pierdes un punto de acción. Y ves como, o sea,
Tu madre grita, porque grita, acojonada, y arranca, o se mueve y te pregunta, ¿estás bien? ¿Está bien? ¿Hacia dónde giro? Conduce. ¿A dónde? Aléjate. Vale, pues haz una tirada de cognición, Ale. Me da miedo a quién he matado, te diré. Bueno, Hostias. 7. Vale, No paro. pues... Ya podías conducir tú. Oye, que es la que ha disparado. ¿Vosotras vais a adelantar al coche de la madre o vais a ir detrás? Es decir, vosotras ya tenéis a los niños en el coche. Están... Voy a salir todo lo rápido que pueda. Vale, te ha costado salir. Vale, te ha costado. Así que ahora tira la de conducir y dependiendo de la velocidad a lo que vayas, te da Yo tiempo soy Ale a muy contarte algo o no. 5. Hostia. Vale, bueno, vas bastante rápido y justo cuando pasas por delante, Ale, a ti te da la sensación de que hay otro coche esperando al otro lado. Ah, virgen. Ostras. Bueno, pues lo digo. Coche. ¿Qué haces cuando te gritan coche, coche, coche? Busco si hay un coche. Ellas estaban avanzando antes, o sea, entiendo que es un doble carril, o si no estáis yendo por el carril contrario, os da igual, porque vais en paralelo, y cuando tú la estás adelantando te dice coche, coche, coche. Tú puedes, obviamente, hay desde la izquierda, ¿vale? Es de donde viene ese coche, coche, y tú puedes seguir hacia adelante, parar e ir hacia atrás, aunque sabes que hay alguien, o intentar meterte hacia la derecha a lo que sea que haya allí. Puede ser un callejón sin salida, o no, pero tienes que decidirlo rápido, porque coche, coche, coche. Voy a ir... Quiero ir marcha atrás y deshacer el camino que he hecho. Pero lo puedo evitar. Estás muteada todo esto. Ah, pues solo te quiero recordar que atrás hay otro coche con alguien que sí dispara. Joder. Pues no, pues sigo para adelante. Tienes a Juana ahí, también te puede coger volante. ¿Hay alguna señal en la calle de la derecha? Porque hay algún señal de calle cortada. A ver, tira cognición. A ver si tú que estás menos conduciendo. Vale, te da la sensación de que ese camino no es muy largo ni es muy bueno en el sentido de carretera. Parece que termina, pero al fondo parece que hay un camino un poco de paso. Un coche entraría apretado, Vale. pero quizás entraría. O adelante, atrás. No podemos ir a los lados. Bueno, pues para adelante, venga. Al lateral no. No, venga, para adelante. Pa'lante, pa'lante. Segura, no te veo muy convencida. Podemos dejarlo aquí si queréis, que pasan de y media, ¿eh? ¿Queréis dejarlo aquí? Yo porque si no, menos 20, menos cuarto, es que ahora yo estoy muy agobiada. Claro, hay que llegar al sitio o morir. Yo estoy a un tiro de morir, ¿eh? Sin presión. Vale, vale. Sí, es cierto, estás un poquito muy mal. Vale, pues entiendo que Angie, tú estás en el coche. Un 5 no es mala tirada. La persona que hay en el otro coche es una única persona, ¿vale? Con lo cual, aunque quiera disparar, tiene dificultades porque conduce o dispara. Por lo tanto, va a intentar disparar a vuestro coche. Con lo cual va a tener alguna ligera penalización por ello. Con lo cual nos suma el +2, porque al final es línea recta. Pero consigue dispararos en una rueda. Ay, Digo, El coche empieza a moverse, tienes que intentar controlarlo. bueno, tú, man. Es que a ti te gusta con la rueda pinchada. Entero no. Es que ella es más de taller. sí. Pues ahora que el coche se te desvía, quizás se te aumenta la tensión, empiezas a escuchar a los chicos nerviosos, si miras por el retrovisor se están abrazando, Agachan la cabeza. agachan la cabeza y empecé a escuchar te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mientras están detrás en el coche y están acojonadísimos, obviamente, y tú aceleras bastante y vas distanciándote un poco de este coche que al
tú ir de frente y él no y esta persona no haber girado, ¿vale? Se le ha descontrolado un poco el coche, con lo cual si os quiere seguir va a ir en clara desventaja, va a llevar retraso, pero Ale, tú estás detrás o tienes delante a este coche. No sé si quieres ir por tu segunda víctima. Ha disparado al coche de delante. A la rueda, no a matar. Bueno, puedo disparar a su rueda. Es una opción. Esta persona va a intentar obviamente reconducir e ir detrás del coche y tú tienes a otra persona detrás que probablemente, no sé si estarías muy atenta a lo que pasa detrás, ¿vale? Ujú. Pero recordarías que hay alguien atrás y no está demasiado lejos, probablemente. Vale, ¿este otro coche está de frente a mí o yo lo veo desde detrás? El que dejasteis atrás o el de ahora. El de ahora. El de ahora probablemente se cruzó delante porque quería, o sea, Angie siguió hacia adelante y Ujú. este venía en transversal, con lo cual como no se dedicó a girar, fue de frente. Ahora mismo está cruzado delante de ti. O sea, depende en qué segundo le dispares, ¿no? Pero se estará cruzando delante de ti. No es más fácil disparar a un sitio que otro, ¿no? Depende cuánto esperes. Si esperas a que la rueda se asome, puedes disparar por la ventanilla. Vale, pues sí, haré eso con mi punto de acción. Ya, se ha quedado chiquita ella. Sí. Ahora no esperéis mucho éxito, así que voy a disparar a la rueda que es más grande. Pues has intentado disparar a la rueda, no lo has conseguido. Vamos a ver si esta persona consigue reorientar el coche. Es que la verdad de conducir tiene Una bastante. pregunta, ¿yo tenía una pistola al final o no? Sí, de acción. No, ¿Quién? Tú, o sea, Juana. yo al final no Sí, tenía bueno, una sí, pistola. Te di la ¿verdad? mía. Sí, porque si no Vale. lo intento también. El coche consigue reconducirse y empieza a perseguiros, va a bastante distancia y vamos a ver tu madre, ¿qué tal? es el momento. ¿Qué tal? Es Toretto ahora, ya verás. Pues no, No, se ha puesto muy nerviosa y para vuestra desgracia el coche de atrás se ha vuelto a arrancar y se va acercando. Si mirases hacia atrás verías que hay un cuerpo tirado en el suelo, como que le han empujado y la persona de detrás pues ha asumido el papel de conductor y viene a mataros. Y tiran Yo muy intento bien, disparar también. Me cago en... así que paresones. ay Dios. Pares. Pues vamos a ver. Pues te vuelve a disparar a ti. Pues estoy muerta. Vamos a ver en qué parte te mata. A ver, si no es una parte letal, simplemente empezaréis a desangrarte muy fuerte. Ay, no he tirado el dado. Iba a mirar ya el cuerpo sin ver el dado. 6. Debería haber estado el Hostia. daño. No. Este es en el pecho. Eh, Lado izquierdo del pecho. Con lo cual, ¿quieres decir algo, Juana? voy a usar el token. Si puedo. No sé si se puede, al no ser yo. Puedes gastar el token en cualquier personaje que aparezca en una escena en la que estás tú. Con lo cual, como no hemos dividido la Sí escena, puedo usarlo. puedes gastar el token y estabas antes pensando en disparar hacia atrás. Así que puedes hacer esa tirada si quieres y vemos si lo podemos relacionar con el gasto de tu token. Tiro acción. Tiras acción. Vas a disparar al coche de detrás, ¿no? Hombre. Vale, bueno, el coche de atrás recibe un disparo, probablemente le partes el cristal, no le consigues dar porque le salió más alta la de conducir, me parece, ¿no? Había sacado un 6 o un 5. Un 6. Yo creo que no un 6. Entonces le fastidias la visión, ¿vale? Esto va a perjudicar a su conducción. Y vamos a decir que cuando salisteis vosotras en el coche, quizás cuando la rueda le dispararon y se movió,
o en algún momento del que todo que estuvisteis pasando antes, golpeasteis alguno de estos bidones y había uno, que yo no sé si en este año había muchos, pero aquí casualmente sí, había un bidón de reciclar aceite, con lo cual cuando lo golpeasteis se partió y se cayó un montón de aceite por el suelo, con lo cual cuando esta persona está apuntando para disparar y intentar matarlas, el coche se le descontrola, con lo cual el tiro acaba en el aire y no consigue golpear a Ale. Probablemente sí veas la bala pasar cerca de la ventanilla. Y tu madre se acojonará muy mucho, le habrás visto cómo le salía el alma unos segundos y te va a gritar ¡agáchate! Pero toques. Sí, eso estaba pensando, no nos queda ninguno. Sí. Y seguís en la escena. Sí, sí. Así que, ¿cuál es el plan? Vosotras ya no veis a Ale, o sea que si Ale se ha quedado atrás, podéis dar la vuelta y salir donde salió el otro coche por delante, a vuestro riesgo, obviamente. Ale sabe que hay una persona más ahí, está dentro del coche, el coche ahora está un poco desviado. Si quisierais bajar corriendo, Ale y Beatriz, podríais aprovechar este segundo entre que esta persona se ha ubicado y no, y salir hacia la izquierda, que es la parte que él tendría punto ciego, y ahí ya intentar esconderos, si os veis más hábiles en el escondite, al final sois sombra y penumbra, o podéis intentar recuperar el movimiento del coche. Porque el coche está en descontrol ahora mismo. Bueno, El claro, otro, pero el del aceite sí. El vuestro es que tu madre estaba muy nerviosa y yo creo que se la ha calado. Le ha salido un 1 y un 2. No. Puedes intentar apoyarla al conducir, le darías un +1 y le darías como un apoyo de vamos mamá, tú puedes, o algo así, para que ella se centre. O puedes intentar coger tú el coche, pero tienes peor que ella. Peor, claro. Más acción, ¿sabes? Claro. Y esconderse era condición. ¿Esconderse o qué era? Esconderse va a depender de cómo lo hagáis. Si vais a esconderos en plan corriendo, alejándoos, pues no. Pero si en cambio corréis poco, pero las típicas, ¿no? De fingir que vais en una dirección y os escondéis en otra, es decir, si haces alguna distracción, esta siempre la hago yo, lo de tirar una piedra en la dirección contraria para que piensen que me fui por allí. Y si haces algo de ese rollo es cognición, porque tú te escondes pero intentas hacer una trampa para que piensen y vayan por donde no es. Y si es de correr para alejaros de ahí, pues entonces es acción, claro. O si se te ocurre otra, vaya, estas son las que se me ocurren a mí. Puedes también coger la de interacción y salir a negociar con esta persona. Oye, le bailo, que tengo aquí cosas. Tu madre de interacción tiene bien. Es que me preocupa que si salto del coche dependa de la acción, que estoy coja. Entiendo que bajarías por el lado del conductor, que es el de tu madre, pues si bajas por ese lado sí que estás a tiro. Tu madre te puede hacer de apoyo. Y mientras tanto, las otras dos, con los dos niños acojonadísimos abrazados detrás, están... Bueno, Juana disparando hacia atrás, que le habría dado al copiloto si hubiera, pero en ese no hay copiloto. Y están alejándose. Tenéis un margen de distancia porque antes se desvió el coche, así que podéis intentar perder a la persona que os sigue o intentar matarla o lo que se os dé por ahí. Tengo un plan que es una basura, pero... Pero tengo un plan. Bien. Mi plan es salir del coche, pegarle un tiro al depósito, que explote, y con esa distracción aprovechar ese momento para escabullirnos. ¿Este qué coche era? ¿El bueno o el malo? Era el bueno, era el bueno. El padre no te lo va a perdonar. Es una opción. Y escondernos y ya cuando podáis, o nos vamos andando y ya lo que sea. El camino de Santiago, ¿no? Coja, pero... Vale, pues ese es tu plan. Vale, entiendo que os bajáis entonces. Es tu plan, no estás preguntando, estás diciendo que vas a hacer esto. No estás preguntando. A ver, es que entiendo que es como 3 segundos de decisión. Claro, o sea, tenéis que decidir rápido. No sé si sabes con manos libres y lo comentas, voy a hacer esto y ellas no. Sí, voy a reventar el coche.
Así Voy a sin hacerlo contexto. explotar. No se me ocurre nada mejor, así que... Oye, es que es muy a lo grande como penumbra, ¿sabes? Sí, sí. Es una salida espectacular. Si me muero, quedó increíble. Vale. Pues tu madre va a intentar salir del coche. Esto solo os va a afectar en cuestión de tiempo, ¿vale? O sea, de lo rápido que lo hagáis. O sea, puede beneficiar al otro o no, simplemente. Bueno, se ha acojonado. Con ese dedo bala que te ha visto que rozaba tu cara, se ha acojonado. Tu madre pasa y te coge. ¡Vámonos! Y tira incluso, ¿eh? Vale, esto es súper poderosa de pronto. O sea, le habrás dicho, ¿no? El plan. Y ella ha abierto la puerta y tira de ti para que no salgas por el otro lado. Mientras escucháis como unas toses al otro lado y alguien que se baja del otro coche y os grita, os voy a matar. Así que cuando estáis a unos metros del coche, entiendo que tú vas a disparar y os vais a intentar esconder o buscar un lugar donde cobijaros. Vale, Sí. pues haz una tirada de... ¿Vas a esperar algún momento específico o simplemente...? No, o sea, cuando le pueda dar con seguridad al depósito, porque no me vaya a morir, pero tampoco esté muy lejos como para no atinarle. Ese Vale, es el rati. pues tira cognición a ver qué tal, tan genial. Bueno, ahí el 1 vino de entrada para cojonar. Pero escuchas esos pasos y esas voces. Tu madre te va arrastrando. O sea, tú disparas, pero de espaldas vas caminando. Y ahí, si disparas, vosotras probablemente escuchéis la explosión, ¿vale? El pum, el disparo y luego el fuego. Y os movéis rápido. Tu madre dijo antes que había traído la capa de las sombras, así que os podéis meter en un callejón de estos que están oscuros y con la capa realmente es negra, no se os vería mucho. Os ponéis detrás de un contenedor o algo, más la capa, claro, puede entrar, pero no se os vería. O podéis intentar meteros en alguna de las puertas de los edificios que hay, a riesgo de que haya alguien dentro o no. No, prefiero esconderme en el callejón, la verdad. Que eso es como entrar de repente dos extrañas y alguien chilla, pues normal. Vale, pues desaparecéis en ese callejón. Vosotras, lo último que escucháis, les explota el coche y luego ¡pum! Y explotó. ¿Sí? Y explotó. Así que vosotras, con esta información de atrás y con saber que os están siguiendo y que tenéis a 2 niños acojonados detrás, ¿qué decidís hacer? Yo diría de seguir. ¿No? Sí, preguntaría... bueno, teníamos el móvil, ¿no? ¿Ale? Sí. ¿Ale? A ver, es que una vez me he empezado a esconder. Me he empezado a esconder. ¿Les cuelgas o algo? Sí, he tenido que colgar por si hacen ruido. Pues Ale no responde. Bueno, ya se ha muerto una vez, pues esto ya tenéis el duelo hecho. Voy a mandar un mensaje por si acaso. Vale, pero sí, supongo que saldríamos. Vuestro ahí con plan los es datos. acelerar y perder de vista a esta persona. Os Sí. recuerdo que tenéis el coche con una rueda un poco regulinchi. Sí. Vale, ¿y Juana? ¿O va a depender de lo bien que se le dé a Angie? Yo la apoyo. Si la apoyas y os disparan no vas a poder contrarrestar. Te quedas... Yo cubro. Vale, pues a ver, Angie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, es que a mí... Bueno, Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vale, ahora a ver qué tal yo. Vale, esta persona va a perder unos puntos, va a restar -1 porque le han jodido la visibilidad. La pobre. como que la pobre. Joder, ya no puede sacar. Joder. Vale, pues con el resto le queda un 4, con lo cual con tu acelerón puedes aprovechar para alejarte bastante, aunque tengas la rueda jodida, y perderla de vista. ¿Tú, Juana, vas a querer despedirte de esta persona de alguna forma? ¿O simplemente
te vigilas que nos siga. Espera. O sea, pero que... Angie acelera, con lo cual en algún momento Sí. puedes dispararle si quieres. O puedes centrarte simplemente en ayudar a Angie por la derecha, por la izquierda y no matar más gente hoy. Ayudar a Angie, porque nuestro objetivo es salir de ahí, yo creo. Ahora. Madre mía. Vale, pues haz una tirada de No. cognición. A ver, ¿no? No No, sabes. es que, o sea, es que se quedan ellas detrás, entonces lo mejor es neutralizarlos. No lo sabes. Claro. Puede salir bien, puede salir mal. ¿Qué decides? Llevas a los niños también. Disparo. Mata a los No, niños. porque... Acaba el No, problema. pero realmente, o sea, es que si no... Es que o nos coge a nosotras o a ellas. Pues dispara. ¡Vamos! Vale, pues ella sacó un 5, no conduce tan bien y habéis matado a la segunda mujer del día. Así Bueno. que escucháis como entiendo que Angie girará, porque es más difícil seguir a alguien si gira. Veis como el coche sigue de frente hasta que escucháis un crunch y contra algo se habrá esnafrado ese coche. Así que 2 personas menos. No sé qué queréis hacer ahora. No sabéis exactamente qué está pasando. ¿Le escribiste a Ale? ¿Qué le escribiste? Antes de que dispararas, claro, que le habías escrito. Si está Por favor, vivo. decidme que estáis bien. ¿Y qué has respondido? Ale le va a pasar el teléfono a su madre mientras ella está muy atenta con la pistola por si alguien entra por el callejón. En plan, contéstale. Pues probablemente te escriba mal, con muchas letras repetidas. Escribiendo. No va a borrar, va a mandar Y aparece toda un la emoticono así. pasada. No sé si va a darle para buscar el emoticón, igual le da la caca sin Un querer. violín, bendiciones. En vez de bien te va a poner 100 o algo así, o mien, ¿no? Las letras que están por ahí cerca. Bien. A esta ya le da una risa de locura y después de disparar. Así que con esa información de mien, ¿qué decidís hacer? ¿Quién? Nosotras ir para el piso. ¿Vais a seguir con el viaje? Sí. sí, ¿Dejáis ¿no? a Vamos al piso. Ale allí? No quiero tomar yo sola la decisión. Es que claro, tenemos que avanzar porque no sabemos dónde están ellas. Si no, las cogeríamos. Les escribo, si podemos cogerlos en algún sitio, decidlo. Y si le decimos a Tiago que Sin coche. Sin moto. consiga un coche Los roba. y vaya para allá. Sí. Vale, sí. pues dejad ese mensaje en el chat. Y dejamos la sesión Situación. aquí. Coche explotado. Tiago, Coche no con rueda te pinchada. preocupes, pero Coge un coche, vale, muere. coge un coche, coge a Ale y llévala a un hospital. Poned lo que gustéis. Ahí ya vosotras no os persigue nadie, supuestamente. Lleva armas. Bueno, él tenía la escopeta, ¿no? Puede marcarse un Kill Bill allí. Vale. Pues ahí queda. Hay cadáveres por el camino. Sí. Madre mía. Llamas, un cadáver por el camino, un charco de